la llaman así, no. 1, 2, 3. ¿Ya? Bueno, vamos a partir hablando de un poco lo que sería la prehistoria y también un poquito antes de eso, de cuando aparece el primer hombre, por así decirlo, que logra mantenerse en pie sin ayuda de las manos, que sería el Homo erectus. ¿Qué pasa cuando al hombre se le tiene todas las secciones que son las manos y empieza a desarrollarse? Empieza a descubrir que puede manipular piedras, que puede hacer herramientas con esas piedras, que puede tomar objetos, que puede crear herramientas de caza, recolectar. Entonces pasa de ser, ¿cómo se dice?, nómade a sedentario. Entonces empieza a quedar en lugares, se asenta. Y por lo general va a buscar lugares que tienen agua, obviamente, porque necesita crecer. O sea, el hombre no vive sin agua, no puede cultivar sin agua. Bueno, después de todo esto que estábamos hablando de la herramienta, se descubre también por ese periodo lo que es el fuego. Hay muchos mitos de cómo se descubrió el fuego. Dicen algunos que fue porque cayó un rayo y se encendió algo. Estaba algo como teoría. Yo no sabría decirles cuál fue. Pero bueno, a raíz del fuego el hombre descubrió que, no sé, que los alimentos que comía crudos ya los podía cocinar y se conservaban quizá mejor también. También descubrió técnicas, no sé, como el ahumado, que eso permite que las cosas se conserven mucho más que sin humar. A ver, ¿qué más? Bueno, también ahí entran todos los elementos que nosotros estamos estudiando: el aire, el agua, la tierra, y pusimos, no decir como todos los oficios que dice medievales, pero también estaban desde antes, que tendríamos como la alfarería, que hay muchos vestigios de antiguas civilizaciones que uno las puede encontrar, o sea, les puede ver como, no sé, el jarrito, ¿cómo se llama? Jarrito pato, creo, o no sé cómo le dicen acá, que es como un jarrito con forma De pingüino. Ajá, ahí está un jarro. Bueno, sí, claro. Bueno, ahí tenemos como antecedentes de todas estas civilizaciones que habían antiguamente. Fueron bastantes, no sé, tenemos depende del sector, están los egipcios, también están los incas, aztecas, antes de los aztecas, los mayas, y nada, ellos desarrollaron distintos oficios artesanales, por así decirlo. Al mismo tiempo, cuando ellos, no sé, construían sus herramientas de caza, de supervivencia, desarrollaban una carpintería más rústica, una herrería quizás más rústica. Bueno, ¿qué sigue? Lo que yo estuve averiguando también fue con el tema de la cerámica, que ellos empezaron a necesitar trasladar el agua. Entonces empezaron a trabajar, ya en el periodo neolítico, empezaron a trabajar la cerámica, y hacían jarras, y eso conservaba el agua, no filtraba. Entonces, como que lo que estuve viendo es que buscaban las necesidades, claro, trabajaban por sus necesidades. Entonces, en ese momento necesitaban procesar agua y hicieron la cerámica. En el momento necesitaban cocinar la carne y hicieron, o sea, lograron mantener el fuego. Ok. También otras necesidades, por ejemplo, en la antigua Roma, porque el imperio se hacía cada vez más y más grande, era muy complicado transportar el agua a todo el imperio. Entonces fue donde se empezaron a realizar y a hacer las primeras tuberías, no, había plomerías de plomo, primero caño. Después de los acueductos, que en realidad los acueductos vienen de los egipcios, que aprovechaban el río Nilo para todas las plantaciones. Los romanos lo tomaron y después, con el desarrollo de los metales, fueron descubriendo, desarrollaron todas las cañerías de plomo que hoy en día, hace poco se empezaron a, poco digo 20 años, empezaron a cambiar todo lo que abarcaba el imperio romano. También empezaron la parte de asesoramiento de animales, para hacerlo, no sé, volvieron
comer, elaborar herramientas para que los animales vivan, estas piernas que no mueran y tengan que trasladarse a otro lado, a la cultura. Ok. Esta es la parte de la ganadería. ¿Quién sigue? ¿Vos estás en la revolución social? ¿Qué pasa en la grande? Y la época medieval, Una etapa negra, la época medieval, igual. donde se empezaron a medieval la parte especializada para oficios, ¿no? Está empezando. Y la más especializado acá desarrolló tecnológico. Pero había algo bueno en eso, que trabajaban en conjunto. Por ejemplo, se quería hacer una catedral en esa época y toda la gente aportaba lo que sabía en conjunto. Eso es ahora, no era como lo que se ve más adelante en la revolución industrial, que estaba todo serializado y separado, sino que el carpintero sabía algo, bueno, yo le voy a hacer la estructura de madera. El alfarero sabía la parte cerámica, quizás le hacía la decoración, el detalle, pero era un trabajo totalmente en conjunto y se buscaba que se llevara a su fin, o sea, pero como para un bien común totalmente. Bien, y como que todos además tenían una noción de algo, o sea que todos podían aportar, no era... Era lo que cuando sucede la revolución industrial, William Morris trata de rescatar con la empresa que él formó y que va dedicada desde la parte textil hasta la parte de arquitectura y industrial. Él decía que todo tenía que ser funcional y que si él iba a hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Casa Roja, ¿no? La Casa Roja, ya no le iban a servir los muebles que habían antes para esa casa, sino que él, no sé, por ejemplo, las ventanas antes eran una cosa así. Si él hacía una escalera, no le iba a implantar una ventana así que quizás sí le servía para el baño, pero no para la escalera, porque la escalera en un momento determinado del día va a necesitar aprovechar toda la luz que lleva. Entonces va a ser una ventana larga. El mueble quizás que tenía en otra casa no se va a ver fuera del lugar donde lo voy a poner. Ahora yo voy a tener que hacer muebles diseñados totalmente para este nuevo ambiente. Fue que es la revolución industrial. La revolución industrial es un cambio de paradigma en el cual la gente de los campos y alrededores se dirige a las grandes ciudades y eso nace en Europa, más precisamente en Inglaterra. Después se empiezan a industrializar para hacer la manufactura, transformarlos en productos. Igual la gente producía, el sistema era producir sus propios productos. Y bueno, las primeras condiciones de trabajo eran malísimas porque eran grandes fábricas en las cuales no había horarios de trabajo, no había sindicatos, no había nada. Entonces se explotaba al máximo a la gente a tal punto de llegar a ver al lado de las máquinas una cama para que la gente duerma ahí y se vayan rotando los trabajadores. Y bueno, esto derivó en enfermedades, Por los conventillos, por el hacinamiento, la gente que migraba. ¿Y esos productos a qué respondían? ¿Qué tipo de productos eran? Pero había una ventaja, hubo algo que ocurrió en la revolución industrial que después la Bauhaus trata como de sacar un poco a flote, porque en la revolución industrial se creaban productos manufacturados y todo, pero no eran de calidad y como que no respondían mucho en el diseño a lo que se quería. No sé si cambiar. y también que Pero no tenían... en serie, o sea, antes una persona que sabía manejar la cerámica hacía todo el elemento de cerámica y le enseñaba a otra persona cómo hacer todo el gesto para hacer eso. Y a partir de la revolución industrial lo que hacía es separar las partes de la producción. O sea, uno, no sé, hacía esa parte, uno le ponía la canilla, el otro cortaba los cordones, el otro, y como que cada uno tenía La línea de montaje. Claro, un trabajo específico que se iba de la fábrica y no podía hacer nada, no podía poner fotos porque lo único que sabía hacer era poner un cordón. Como que se empezó a hacer eso, en serie. Sí, y se dieron cuenta de ese detalle, bueno, antes decir que acá es donde como que surge más a fondo lo que es el diseño industrial y el tema de los ingenieros, por el tema de las estructuras en hierro que se empiezan a trabajar mucho en lo que es Inglaterra, en los ferrocarriles y todo eso. Antes de eso estaba el arquitecto y él era el que veía todo eso, pero empezaron a aparecer personajes que se especializaban totalmente en esto y salieron los primeros ingenieros y con el tema de cómo enseñar más detalladamente también los diseñadores industriales. Pero hubo un evento que
para la exposición, Crystal Palace. el Crystal Palace, claro que se dieron cuenta que a raíz de que Estados Unidos trajo sus productos totalmente distintos y que respondían un poco a lo que se esperaba, se dieron cuenta que algo estaba fallando porque seguían ya con el método industrial, pero el método industrial me mostraba, no sé, un cuchillo, por ejemplo, totalmente rococó, medio barroco, y como que no, había algo que no encajaba. La docencia del sistema americano, que era de intercambio de piezas, que un arma que era la más... El icono que era el Colt de Action, y que lo bueno es el intercambio de piezas, que se puede intercambiar con otras, de esta manera tenía mejor salida y duraba más, y otro sistema, otra nueva mentalidad. En cambio, Europa era más, todo más, otro estilo más como artesanal, pero también era de producción. Como una estandarización, Claro. quizás. A ellos les faltaba ¿Lo que permitía esa estandarización de piezas, puntualmente? De ¿Qué es lo que permitía que las dos modelos con la misma pieza? Bueno, además el producto, la de romper, que se pueda cambiar. la manipulación de ¿Qué más? Y la manipulación, el ahorro también. maximizaban la producción. Está la producción, con una misma matriz se empieza para distintos modelos. Y de ahí es como uno de los primeros paradigmas que surgen. Y dijeron, ¿cómo estos tipos que eran del otro lado del océano y no tienen todas las nociones y el proceso tan largo que nosotros tenemos pueden lograr algo así? Y de hecho pasó lo mismo al cuando mandaron a hacer el Crystal Palace, que ni siquiera lo hizo un arquitecto, porque llamaron a concurso y al final lo terminó haciendo un jardinero, que él sabía mucho del material que era de lo del hierro, los remaches, y tenían que hacerlo en un plazo, me parece que, ¿cuántas semanas? Era menos de un mes, no. No, era Era mucho menos. Entonces los llamados a concurso y los arquitectos que llegaron con los planos y con todo esto de que había antes no sé, tipo barroco de neoclasicismo, de simetría, de que no importaba lo que había adentro, sino lo que se mostraba afuera, no servía porque no cumplía con el plazo de un mes que se había dado. Entonces, como que cayó no cayó muy bien, fue como que no lo aceptaron mucho al principio, pero después se dieron cuenta que era lo más óptimo esto de que se mostrara el remache, que se mostrara tal cual la estructura es y que no se disfrazara lo que había dentro. que era modular, También, cuestiones totalmente. de entender las formas y de... Y otro ejemplo de eso puede ser la Cómo se misma genera. Torre Eiffel, que se muestra, que también se montó con una exposición, porque, se hizo esa exposición y todo el mundo después quería hacer una exposición en su país para mostrar la producción que lograban. Entonces se montó esta exposición en la Torre Eiffel y la idea era desarmarla, pero fue tanto lo que causó en expectación y que al principio tampoco era muy aceptada, pero la gente iba a verla por mera curiosidad, era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hay acá? Y A ver, pero entonces, para redondear, teníamos lo de la estandarización, lo de simplificar piezas para optimizar las matrices, la modularidad que vos estabas diciendo. Por allá atrás, ¿qué tenemos para agregar? mostrar la esencia del producto, o sea, Mostrar, del material. transparentar los productos y los procesos. Y de ahí, como así la historia, ¿no? Deja hablar a otro. Es suficiente que yo te pateo. La funcionalidad, ¿cómo entra el tema de la funcionalidad? Y está relacionado con el armado y la simpleza de los objetos. O sea, que uno cuando un objeto puede ver cómo se armó, con qué materiales y para qué sirve. Después había grandes opositores entre lo que era ornamento y producción industrial. Teníamos, por ejemplo, Adolf Loos, que decía que el ornamento era algo terrible y que era lo peor, que era perder el tiempo. La había gente que lo defendía. Pero había También hay otra leyenda que... Alemania falta. O sea, Alemania estaba en una crisis porque, no sé si saben, la revolución industrial está en un periodo de entreguerras. Entonces Alemania se vio muy afectada y mandaron, por así decirlo, un espía secreto, infiltrado, arquitecto, a Inglaterra. Gropius. Y Gropius como que... Un tal Gropius. Gropius estaba trabajando... Un chiquitín que dijo la forma sigue la función, por ejemplo. Claro, él estuvo trabajando con los arquitectos y después, como analizar un poco la situación de su país, él dijo que el pilar fundamental estaba parqueada en la educación.
Entonces había como que introducir todo esto en la educación y él formó la primera escuela de artes y oficios. ¿Qué es la? Bauhaus, después desembocó en la Bauhaus. Y él decía todo esto, o sea, hay ejemplos, no me sé el nombre de las obras, pero por ejemplo era optimizar. Lo mandaron a hacer una fábrica de zapatos. Quizás una persona, o sea, un arquitecto común y corriente la habría hecho cerrada, con ventanitas chiquititas y listo. Pero esta fábrica tenía, no sé, unos ventanales gigantes, se aprovechaba la luz del día, el material ya no abusaba del ornamento, se veían los reboques, era todo totalmente funcional y optimizado. Es una organización en Alemania que reunía artesanos, empresarios, para hacer distintas, como para estar todos de acuerdo, para poder lanzar diferentes productos. Y estaba, por ejemplo, una empresa que era la EG, que es donde Peter Bene, que es uno de los primeros ingenieros industriales, diseñó muchísimos productos, gráficas, un montón de cosas más que son paradigmáticas del diseño. Y bueno, además el plan de Alemania era conquistar el mundo con sus productos, que no lo lograron, pero no tuvieron bien. También hay un nuevo paradigma que surge también en la revolución industrial, que era todo lo que era artesanal, en la época de todo lo que es preindustrial, era fabricado o hecho artesanalmente para un estatus de gente, para el estatus más alto obviamente. Todo el resto de la gente tenía que manejarse con lo que podía hacer, con los recursos que tenía. Con este nuevo movimiento de gente hacia las capitales, obviamente que al nuevo nacimiento de esta nueva clase, ya los productos que se producían masivamente no se podían hacer para una clase sola. Entonces todo este nuevo paradigma de diseñar o de hacer productos para todos. Bien. O sea, para clase alta, y pensar en todo esto con el tema de la Bauhaus, que fue lo importante de lo social. Cómo incluir todo este tema, este nuevo paradigma social, que ahí cómo se ve reflejado en los productos o en el diseño arquitectónico. Y combinar lo que era, que por ejemplo tenían talleres de alfarería y te los combinaban quizás con textil. Era una combinación, era para hacer... Mezclar oficios. Porque ellos no querían que, por ejemplo, ya había una escuela de arte y después saliera la persona y fuera un parásito social. Ellos querían que quizás no se desarrollaba de esta forma, pudiera ser, no sé, un oficio más artesanal quizás, pero que estuviera inserto en la sociedad, no que se quedara dando vuelta a bote por ahí. Bien, y después de la Bauhaus, que es un tema que todos los diseñadores industriales nos quedamos ahí dando vuelta. En el 1955 la cierra el gobierno nazi. Sí, pero por eso, pasemos unos años, después... La funcionalidad creo que el problema de la escuela rusa que la fundó Stalin por el 20 más o menos, que respondía como a la Bauhaus también, que eran distintos niveles de enseñanza de maestros para capacitar gente para producir productos y diferentes cosas. Dentro del constructivismo. Dentro del constructivismo. A ver. Nada, quería decir en relación a la funcionalidad, con la aparición de la máquina, lo que decía Dani, lo del diseño de las fábricas, es que las herramientas que habían llevan a reinterpretar la forma de hacer los productos, ponele. En las fábricas se comenzaban a hacer galpones gigantes que exponían los materiales como eran realmente en función a la maquinaria que se necesitaba para mejorar la producción. Se empiezan a relacionar más factores. Sí, totalmente. Y la funcionalidad, lo de la casa, es como que se pensaba más en el diseño que sirva, que esté bien pensado, no una cuestión estética y que simplemente sea lindo o que te demuestre poder porque es redondito y lindo o tiene mucho ornamento, sino que a lo real, a lo que funciona, a mejorar esos productos. Y después de eso, superado ya todo, la ULM también, ya pasamos la Segunda Guerra Mundial, pasamos el exilio. Es importante que la campus americana, que era la gente de la Bauhaus, que se fue a Alemania y fueron a la campus que fue a Estados Unidos. Y de ahí surgen un montón de... Hay varios, fueron a diferentes lugares. Y fue la época de apogeo estadounidense en la cual... Y el modernismo. La producción era la mejor y el país estaba como
pleno auge. Y ahí Estados Unidos, ahí me parece que viene como la siguiente época. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de paradigma y de modelo aparece? Surgen modelos como el streamline, que se basaban en lo aerodinámico, en los colores plateados, tipo una onda espacial sería. Es ver el auto. El styling. ¿Y qué es el styling? El styling era como volver a rehacer el objeto, rediseñarlo. Era eso. La parte estética, o sea, chau lo funcional. Siempre estaba como en apogeo el último modelo. Yo tengo el último modelo, yo tengo el último Y eso, modelo. bien, ¿y a qué paradigma responde? ¿Económico, social? Al capitalismo de diferenciarse unos de otros. Por ejemplo, en el Fordismo todo el mundo compraba el modelo de producción que era el Forte, o Ford, perdón. Entonces todos tenían el mismo auto y como los mismos operarios de la fábrica podían comprar el auto, la gente de otro estatus también lo compraba, entonces no había en ningún momento se diferenciaba un estatus del otro y bueno, el styling fue una forma de generar ese Chevrolet empezó haciendo autos también, pero lo que tenía diferente es que le daban opciones de colores, y ahí surgió lo que es el styling. Sí, apelaba a todo lo morfológico. Acá después todos se copiaron de ese movimiento. Después vino Futurama. Y Futurama que es una... Sí, la de- A ver, creo que atrás quieren hablar un poquito. Chicos, Volviendo a Futurama. bueno, perdón, pensé, no, en serio pensé que estaban levantando la mano. Futurama era algo parecido a lo que es hoy Tecnópolis, que era una forma de ambientar a la gente de las nuevas tecnologías que venían y cómo iba a ser posible a todas esas personas acostumbrarse a ellas. Era como, esto va a ser el futuro y como una idea de que como que se empiecen a acostumbrar que esto es lo que va a venir. Pero antes de ese programa estaba supersónico, o había programas que la gente piensa cómo va a ser el futuro, que faltaba por industriales. Igual pensé que, igual era interesante lo que estaba La gente empieza a pensar en el futuro, claro. cómo iba a ser el futuro, los productos del futuro, cómo se iban a manejar, y eso también como que era Sí, sí. importante. La obsolencia planificada. de hecho, hicieron cosas que no estaban ¿Cómo? alejadas a la realidad ahora. Existe el populismo la parte de la que se hace la película Metrópolis, como yo comienza a tener toda una idea, aplicándolo igual a lo que se hacía en el momento. Ujú. Más tecnologías también, ¿no? Tiempos modernos, películas. Material. O fare. En contra de Es que normalmente los productos que aún no han salido al mercado, normalmente los meten en películas para que vean lo que es el futuro. Bien. En la Agente 007, donde estaban los cigarros, esos que se abría, y había como un botón. Bueno, ese es como el futuro del mando, que son cosas que intentan plasmarlo en películas para que la gente vaya aceptándolo. Igual que los ¿Cuál? relojes La de, ¿cómo es la de Tom Cruise, la que mueve las cosas? Misión Imposible, la pantalla de Esa, no es Misión Imposible, es... No. No, bueno, pero en esa, Minority Report, eso es lo primero que se muestra de lo que hoy es la Kinect, y que todos ya la conocen y demás, pero fueron la Kinect. Y viene antes de la literatura. Viene antes, la que te mueves y- Parece que ya estaban las pantallas táctiles y interactivas. Claro, pero digo, es cierto esto de que las películas empiezan a mostrar la Wii. la Wii. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, y después, entonces pasamos el futurismo, A la escuela 1. ya la pasamos, ya está, ya está. Siguiente paradigma, sí, pero estamos, Vamos saltando. vamos saltando. Y ahora se la ¿Y ahora qué pasó? Claro, ¿y ahora qué pasa? Y ahora ¿Qué pasa con el sistema este capitalista de consumo Y empieza a entrar ahí. en Estados Unidos?
¿Y ahora qué pasa? ¿Y qué pasa con lo social, lo económico, lo ambiental? Y empieza a cuestionarse un poco más. Empieza a cuestionarse. Vamos a uno, a ver, vamos a uno. Generar más consumismo genera más basura, que comienza a crearse un problema, como que el problema de contaminación, y comienza a los diseñadores, primero a las personas a ver que esto es un problema y ver cómo solucionarlo, y en el ámbito del diseño es cómo pensar el objeto que no tenga este tema de paradigma de la cuna a la tumba, sino de la cuna a la cuna. No, que esto es empezar a ver más conciencia, que por ahí antes se fabricaban montones, se terminaban usando un montón de material, y ahora se empieza a tomar más conciencia de esto, de empezar a reciclar, reutilizar, reformar algo que por ahí se iba a desechar, con el objetivo de mantener todo un equilibrio que estaba desbalanceando el hecho de ecología y... Se empieza a reinterpretar. En Europa implementaron una regla en la que... Cada vez que va a hablar, me hablan encima. En Europa hay como una ley que tú cuando lanzas un producto tienes que ver la vida de ese producto, tienes que... Bueno, ahora sí, Anselmi. Nada, quiere decir que se empieza a reinterpretar un poco el sistema o repensar el sistema en el que estamos y se empieza a encontrar más o menos las fallas y cuando también que ya cuestiones. llegó hasta... ¿Cómo? Ya llegó a llenarse. Claro, porque somos una sociedad que consume y como que no evacúa el exceso de lo que consume. Entonces hay que plantear una Y hay que sociedad hacer más un ciclo de renovación y no de desecho, que las cosas Bien. se reutilizan. Creo que se empieza a pensar también en la gente, ¿no? Eso, ¿qué pasa con lo social? A ver. No solo, se empieza a pensar en las desigualdades, yo creo en parte se piensa en qué tanto avanza la cosa material y qué tan mal están las cuestiones sociales y cómo tratar de equilibrar un poco esa situación y a partir de la producción de objetos contemplar cuestiones sociales para que todos tengan acceso o puedan mejorar su calidad de vida, creo que la calidad de vida es algo importante, y a la vez las cuestiones ambientales y todo lo negativo de lo que viene evolucionando. ¿Y qué pasa con este esquema de la persona trabajando para cobrar un sueldo, para después ir comprando y después volver a la casa, dormir y volver a ir a trabajar y pasar todo el día trabajando para después comprar mínimo consumo? Y bueno, comienzan a aparecer esos paradigmas como el do it yourself, que tratan de aislarse de ese Estamos sistema. hablando de todo lo que se enlaza con todo lo que habíamos hablado anteriormente. No, la carrera para todo lo No, lo de compartir, de integrar. Claro, empezar a aislarse y no ser dependientes del consumismo, sino de crear nuevos métodos de construcción, Sí, pero y esos métodos también, ¿qué relación tienen con esto que está diciendo Ivo que tienen que ver por ahí con el éxito, ¿no? Y toda esa cosa de laburar y de pronto el hacer rompe un poco con eso, porque te obliga como a frenar un poquito, a empezar a entender lo que tenés alrededor tuyo, Descubren nuevas capacidades. tenés que pensar ahora. No creo que en ningún momento no se haya dejado de pensar igual. Supongo que hacer siempre lo mismo, tienes que ir a hacer lo mismo y todos los días. Es muy metódico. Es crear una conciencia, es desenchufar un poco. Yo creo que se está volviendo atrás a lo que la esencia que quería William Wallace, de que uno mismo lo haga. Es como cuando el Imperio Romano llegó a su auge y se destruyó, nosotros estamos llegando al auge que teníamos que volver atrás para rehacer. ¿Y se vuelve atrás tal cual o No, se reinventa? 2.0, ya. Claro, de esa forma se vuelve. Bueno, pero ahí el 2.0, ya que lo trajimos a colación y relacionado con lo que decía él, es como que se dice supuestamente, ¿no?, que Internet fue así el gran quiebre a nivel de acceso a la información, con todas las como que todos se supone que pueden acceder, que tiene también sus puntos de debate, ¿no? Porque requiere de tener la herramienta, pero... Uno podría pensar que con toda esta facilidad de tecnología de internet, uno podría pensar que toda la sociedad va en decaimiento de hacer cosas, o caer en la absoluta vagancia, y todo este exceso de información hace que surja esto, de volver a un estado de hacer todos nosotros. Esta retroalimentación, claro,
medio como contradictorio, pensar que algo que nos facilitaba hacer las cosas, o conseguir las cosas, esté generando en las personas esto de do it yourself. Claro. Sí, es lo que estábamos diciéndolo con respecto a más a algo general, como es el conocimiento, es quizás la primera gran revolución fue la imprenta, ¿no? Porque fue la que permitió empezar a distribuir el conocimiento en forma de libros y demás, cosa que antes solamente unos pocos podían acceder a esas reflexiones y a esas preguntas y demás, y ahora esta tecnología vuelve a traer otro que cada vez amplía más la posibilidad de acceso a ese conocimiento, aunque también tiene sus cantidad de problemas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo quisiera que hablen un poquito los que todavía no hablaron.